porque hoy yo le mando un abrazo a mi querido Ricardo Sevilla, que, miren, ya entraremos a ese tema, pero fue ayer, estuvo en la primera fila, no le dieron la palabra, pero lo pusieron en la lista y le toca hoy. Entonces, Ricardo Sevilla, de Regeneración, va a la mañanera y le hizo unos planteamientos muy fuertes al presidente. Planteamientos que yo le he hecho, planteamientos que le han hecho otros reporteros y que me queda claro el por qué, ya se los explicaré. El asunto es que muchos nos hemos quejado de que lamentablemente vemos que en los medios tradicionales están los mismos de siempre. Y si no son ellos, son nuevos perfiles, pero aliados a los mismos de siempre. No hay una apertura real en los medios de comunicación para nuevas ideas, ni siquiera para el debate. O sea, ni siquiera se les ha ocurrido hacer un programa con una posición muy conservadora y una posición de izquierda. No, son muy pocos perfiles los que han logrado entrar a medios tradicionales con toda ideología de izquierda. Son muy pocos. Entonces, esta falta de equidad en los medios, yo la he propuesto incluso para la nueva legislación o la legislación que se debe de hacer en materia de ley de comunicación social, en la Ley General de Comunicación Social, y al final, por eso es que muchas veces a nosotros nos reclaman, como digitales o youtubers, que por qué vamos a los medios tradicionales o por qué vamos a la televisión. Bueno, porque necesitamos hacer un equilibrio, y esos pequeños momentos de lucidez que tienen algunos medios tradicionales, créanme que los aprovechamos. Entonces, es un punto que no hay un equilibrio. Ahora, si eso pasa en los medios privados, bueno, ¿qué pasa en los medios públicos? Vemos que lamentablemente en los medios públicos tampoco se ha dado gran apertura. Yo celebro, por ejemplo, a Capital 21, que le ha dado apertura, sí le ha dado apertura a distintas voces, tiene una inclinación, pareciera que tiene esta inclinación, pero al final no se queda callado y le da espacio en sus programas a cápsulas de distintos programas y hace análisis y hace crítica, y bueno, pero Capital 21 es un canal de la Ciudad de México. ¿Qué pasa con Canal 11? Sí. Aunque sí integraron en Canal 11 programas como el de Gibran, Estefanía Veloz, o el propio programa de John Ackerman, y han tenido personajes como incluso Sabina y demás, la realidad es que no han dejado de tener a estos mismos personajes de siempre. ¿Y a quiénes nos referimos? María Amparo Casar, nos estamos refiriendo a un Curcio, por ejemplo, que cada que Felipe Calderón lanza un libro, él se vuelve como él. Oh, señor Felipe Calderón, mire, déjeme leer, este es un gran honor para mí. Bueno, ya saben. Entonces, Ricardo Sevilla fue justamente a decir, bueno, presidente, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Por qué no se han abierto esos espacios? Es más, ¿por qué les permiten todavía el micrófono? La respuesta del presidente la entiendo, pero mejor escúchela antes de que yo se la explique, porque aunque nosotros no estemos de acuerdo, hay que ver el escenario más grande. Vamos a ver lo que respondió el presidente López Obrador tras escuchar a Ricardo Sevilla exhibir a personajes como Krause, que lo han llamado Mesías Tropical, o el loco, que lo han llamado, bueno, que lo han insultado en más de una ocasión. Vamos a ver y escuchar lo que responde el presidente. Pregunta. Mire, estamos viviendo tiempos interesantes. Yo podría decir que momentos estelares en la historia de nuestro país, en cuanto a que existe un buen debate político, está al descubierto el que existen cuando menos dos grandes corrientes de pensamiento en México, como ha sido históricamente: el pensamiento liberal y el pensamiento conservador, que son las principales corrientes del pensamiento. Hemos hablado ya en otros momentos en que pues al conservadurismo se le puede añadir el fascismo, el militarismo, se le puede añadir también el neoliberalismo, y al liberalismo se le puede añadir el comunismo, el socialismo, lo que suelen tachar de populismo. Lo cierto es que son dos grandes corrientes en la historia
de México y en la historia del mundo, con esos añadidos. Entonces, en México ahora se están expresando estas dos maneras de pensar y de ser, y eso es muy importante porque es un debate muy interesante. Durante el periodo neoliberal, el largo periodo neoliberal que concluye a finales del 2018, se ocultó el pensamiento conservador y hubo mucha simulación. Se le llegó a denominar neoliberalismo. Se habló, la vez pasada comentábamos de eso, de cambios estructurales, cuando en la ciencia social lo estructural es lo profundo, es decir, cambios profundos que son equivalentes o sinónimos de revolución. Ahí está el punto. A ver, no es que tengamos que sacar a los que ya están, es integrar a los que no les hacen caso, para que me entienda. De nada va a servir cuando estamos hablando de que es necesaria una politización, de que es necesario que el pueblo sepa, que se informe, que se genere un criterio propio. De nada va a servir hacer lo que ellos hicieron. Ese es el tema. No se puede uno comportar como se han comportado toda la vida. Si se habla de un cambio, hay que ser plurales y hay que hacer cosas distintas. Bajo ese sentido, en la insistencia de Ricardo Sevilla, el presidente responde que no se le puede quitar el micrófono a los que están en contra de la 4T. Y ese es el tema. ¿Cuántas veces hemos escuchado que esta administración está diciendo, bueno, que han acusado a esta administración de ser dictatorial, que calla, que censura, que está en contra de los periodistas? Vaya, lo único que yo puedo decir de esta administración es que me queda claro que está imponiendo agenda. Y ahí hay un reto y un desafío para la prensa. No es que la esté estigmatizando, hasta este momento la ha controlado el presidente, porque por aquí el presidente respira y es nota, el presidente sale y es nota, el presidente asoma la nariz por Palacio Nacional y es nota, y eso debería de desafiar a los medios de comunicación para hacer cada vez un mejor trabajo, analizar lo que se debe de analizar y llevar y aprovechar la mañanera para llevar denuncias y empujar el elefante reumático. Eso es algo que yo he insistido, pero sí, efectivamente hoy la prensa está muy dedicada a revisar qué errores comete el presidente, su grupo cercano, y en vez de empujar el elefante reumático y a veces revisar a los gobiernos estatales, están evitando a los gobiernos estatales para centrar toda su atención en el presidente porque, uno, es más rentable y dos, porque hay intereses económicos del otro lado. Entonces, no se trata de censurar a nadie, se trata de apertura. El cuestionamiento que yo habría de hacer es ¿por qué no le han dado más oportunidad a otras personas, a otras ideas, a otros analistas? Es algo que se ha mencionado en la mañanera. No es sacarlos, es hacerles contrapeso en su mismo espacio, es desafiarlos en un mismo espacio, es elevar el debate. Y no puedes elevar el debate sacándolos. Lo único que vas a hacer es que me censuró y vas a traer puras Marías Magdalenas. Lo que necesitamos es trepar nuevos personajes, nuevas voces dentro de estos mismos medios tradicionales en los que pareciera que se centra la opinión pública, pero la opinión pública se centra en las redes sociales. Entonces, hoy por eso la guerra sigue siendo, y digo guerra entre comillas, medios tradicionales versus medios digitales, porque los digitales sí tenemos más pluralidad y más apertura y los tradicionales siguen cerrados a es lo que yo digo, es lo que yo digo, es lo que yo digo, y lamentablemente todavía hay un sector de la población que no tiene internet y que los está escuchando. Entonces, escucha pura barbaridad y no tiene un contrapeso con lo que pueda decir, mira, eso no lo sabía. Por eso es que el presidente
le responda a Ricardo Sevilla que no le van a quitar el micrófono a nadie que esté en contra de la 4T. Avísenle a los Loret, a los Brosos, bueno, a todos los que dicen que este gobierno censura a la prensa. Ahí está la respuesta que tanto esperaban. Vamos quitarle el micrófono o los espacios en radio, en televisión, a quienes no están a favor de la transformación. Eso sería autoritarismo. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Al contrario, nos interesa que haya debate, porque, como decía Juárez, sostenemos que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Cómo van a triunfar quienes se dedican a robar? Se le puede engañar al pueblo un tiempo, una vez, 2 veces, pero no se le puede engañar toda la vida. La gente ya despertó. Algo que ha crecido mucho es la toma de conciencia. Hay mucha politización en el pueblo y les extraña mucho a los conservadores porque para ellos el pueblo no existe. Estaban formados así. Lo que existía era lo que llamaban en los últimos tiempos el círculo rojo, la llamada sociedad política. El círculo rojo. El círculo rojo representa una población de ¿qué quieren? 10%. Exactamente. El círculo rojo no es todo el pueblo. Hay mucha gente, hay mucha ignorancia, hay mucho interés actual. Y ese interés es al que debemos atacar. Entonces, aquí hay 2 factores. No es chamba del presidente en realidad, es chamba de los que están de directores en los medios de comunicación, es chamba del que dirige Canal 11, Canal 14, Canal 21, Canal 22, es chamba de ellos buscar este equilibrio. Esa es su chamba, para eso están ahí, esa es la chamba de ellos. ¿Se puede hacer alguna legislación desde la Ley General de Comunicación Social? Es la propuesta que yo hice, un mayor equilibrio, que empiecen a integrar perfiles de pueblos originarios, afromexicanos, que buscaran, que empezáramos a llamarlos, que empezáramos a integrarlos para empezar a ver un equilibrio y una variedad de lo que realmente es México y no nada más al que siempre está ahí, el mismo de siempre. No, se debe de buscar un equilibrio, es algo que yo propuse y es algo que el presidente dijo que estaría más en manos de Jesús Ramírez Cuevas. Y sobre este tema, solo para concluirlo, lo importante también recae en la sociedad, en que la sociedad busque ser más crítica, en que la sociedad participe más y en que nosotros, los que estamos hablando, los que tenemos espacios, los que podemos ir a radio, televisión, los que estamos en nuestras redes sociales, tengamos esa capacidad de tolerar la crítica, de entrarle al debate y de no sentirnos intocables. Ahí les encargo. Y